tu gloria. Abre los cielos, llena tu pueblo en este lugar. Pon tu pasión y deseo en nuestro interior. Sí, que sea un fuego que quema en el corazón. Venga tu reino. Sí, Jesús, manda tu fuego. Y te damos honra y gloria en este lugar con estos cánticos de alabanza. Y todos decimos amén. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. Una vez más, di con tu corazón y tu voz. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. Vamos a decirle juntos. Todos, digámosle. El Señor para librar mi alma.
este lugar. está en este lugar. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Una última vez. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. Y el Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. ¿Para qué? Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Al final, el Señor está aquí. Amén. El Señor está aquí con nosotros en este momento. Hashem es uno de los nombres de Jehová, el Señor, nuestro Dios. Y por eso vamos a decir todos: hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. La diestra de acción poderosa es la diestra del Señor. La diestra de acción poderosa es su mano reina en alto, su mano reina en alto. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. La diestra de acción poderosa es la diestra del Señor. La diestra de acción poderosa es su mano reina en alto, su mano reina en alto. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. La diestra de acción poderosa es la diestra del Señor. La diestra de acción poderosa es su mano reina en alto, su mano reina en alto. Solo palmas y voces. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. La diestra de acción poderosa es la diestra de el Señor. La diestra de acción poderosa es su mano reina en alto, su mano reina en alto. Una última vez. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. La diestra de acción poderosa es la diestra del Señor. La diestra de acción poderosa es su mano reina en alto, su mano reina en alto, su mano reina en alto.
mí. Dile al Señor que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí, y es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí, díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza, y es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí, díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí, y es un río de alabanza y de adoración.
recibe este aplauso, Señor, de gratitud y de alabanza a ti. Alabado seas, Padre. Alabado seas tú siempre. Gracias, Señor. Qué manera, Señor, más grata de tener un día como hoy, que estar en la casa donde se celebra, Señor, tu existencia en nuestros corazones. Tú estás en todo momento en nuestras vidas, Señor. Te pedimos perdón, Padre, si en algo hemos fallado en el camino. Alguna actitud, algún gesto, alguna palabra, algo que haya sido una ofensa incluso para ti, pensando que se lo hacemos a otros. Señor, perdónanos nuestra conducta, nuestros pensamientos. Pero aquí estamos, Señor, con un corazón más que agradecido por lo que tú haces en nuestras vidas, y ante todo, Señor, porque se lograron abrir las puertas de este lugar para podernos reunir con comodidad y poder sentirnos, Señor, acobijados por tu Espíritu. Bendice siempre, Señor, todos los lugares donde se reúnan 2 o 3 en tu nombre, porque la promesa tuya es estar en ese lugar, porque la reunión ha sido en tu nombre, y todo lo que se haga en ese lugar como en este es para glorificar tu nombre, y que a través, Señor, de tu palabra escrita claramente en la Biblia, nos sirva, Señor, como una guía para nuestras vidas en todo momento, mientras vivamos en este mundo terrenal. Gracias, Señor, por lo que haces cada día en nuestras vidas. Bendice a los hermanos que hoy por alguna razón no nos pueden acompañar, pero donde quiera que ellos se encuentren, Señor, que no haga falta la bendición tuya acompañándoles en todo instante. Gracias, Señor, por permitirnos reunirnos en este lugar. Glorificamos tu nombre, y que tu palabra a través de la predicación nos deje una enseñanza más, Señor, para nuestras vidas. Y todo te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador personal. Amén. Amén. Den un aplauso fuerte otra vez. Hay gozo en nuestros corazones. Hay gozo en nuestros corazones. Sí, Señor. Gloria a Dios. Muy bien. Muy bien. Tome usted su lugar. Hermanos, ¿trajeron Biblia? Tómenla pues, y abran ustedes en Génesis, en el capítulo 12 de Génesis. Manténgala ahí abierta. Capítulo 12, luego le diré los versículos. Y Dios nos ha llamado para hacer bendición. Dios mandó a Jesucristo a rescatar lo que andaba perdido, y quiere que cambiemos todo lo nuestro para hacer bendición para los demás. Eso es lo que Dios busca de cada uno de nosotros, que podamos ver hacia el pasado la experiencia que vivimos y que nos sirva para el futuro, porque el pasado no lo podemos cambiar, nada del pasado lo podemos cambiar, pero lo que sí podemos cambiar es el presente. Eso sí podemos hacer, para que el día de mañana, en el futuro, que ya empieza mañana, el futuro empieza dentro de 5 minutos. ¿Se dan cuenta cuándo es el futuro? 5 minutos, 3 minutos, todo lo que vaya hacia adelante, ese es el futuro. Y en el presente es que aprendemos las cosas de Dios, que a través de la fe las podamos desarrollar para bendición de todo aquel que sigue los caminos que Jesucristo trazó. Pero Dios tuvo un plan maravilloso. Lamentablemente el ser humano falló, y cuando falló Adán, fallaron muchas cosas, y Dios dijo: no, me arrepiento de haber hecho todo esto. Así que llamó a un hombre llamado Noé, y le fue a hablar, y por medio de la fe le dijo: quiero que construyas un aparato que te va a dar las medidas, la altura, la anchura, todo te lo voy a dar, y hazlo como yo te lo digo. Y construyó. Seleccionó solo a Noé con su familia, y de ahí viene toda una nueva generación. Y a través de esa generación
Dios decidió formar un pueblo, porque vio que cada quien tomaba por su lado. Entonces Dios dijo, no, voy a formar un pueblo. Y la mejor manera de formar un pueblo es formando una familia primero, y que todos los descendientes vayan aprendiendo a través del tiempo. Entonces buscó entre todos los seres humanos de aquella época, y se dio cuenta que había uno que se llamaba Abraham, y habló con Abraham. Y en el capítulo 12 de Génesis le dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y luego dice el 2: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a todos los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hasta ahí nomás. Está interesante la lectura, pero hasta ahí nomás. Mire usted, seleccionó un varón y le dijo, para ponerlo a prueba, de si tenía fe, y le dijo: deja toda tu parentela. ¿Sabe que el papá de Abraham tuvo 3 hijos varones? Uno de ellos se llamaba Arán, falleció y dejó huérfano a Lot. Y cuando Abraham escuchó la voz de Dios, que dejara toda la familia, que dejara a todos sus parientes, porque debe usted acordarse de una cosa: su familia es los que están en su casa, ya el tío, la prima y esos sus parientes, pero su familia es la que está ahí en el hogar. Y él llama a Abraham y le dijo: ¿sabes qué? Deja a todos tus parientes y toma camino, y te vas a detener hasta donde yo te diga. Haré de ti una gran nación. Así que Dios no es que haya seleccionado un pueblo para bendecir al mundo. Dios formó una nación, que hoy la conocemos como Israel. Y cuando Abraham escuchó la voz, tomó a su esposa, a su sobrino, para que no se quedara solito. El papá de Abraham ya había muerto. Y entonces agarró y aquí se fue, hasta donde Dios le dijo que se detuviera. Y le dijo: y serás bendición para todas las familias. Dios nos llama a cada uno de nosotros, como llamó a Abraham, para que fuésemos bendición. Y el que esté con nosotros, Dios lo va a bendecir. Cuando usted le habla de Cristo a alguien y le pone atención, lo va a bendecir. Y el que no le pone atención porque no le interesa, bueno, pues Dios no estará con él, y por lo tanto la bendición no podrá llegarle. Pero los que buscamos al Señor y seguimos las indicaciones de la Biblia, somos los que recibimos bendiciones, y Dios nos guardará en todo momento. Y yo quiero que usted conserve siempre esto en su mente. Aquí en la tierra solo somos aves de paso. Nuestra ciudadanía está allá con el Señor. Ahí está nuestra residencia eterna. Aquí solo somos aves de paso, pero es aquí donde tenemos que aprender y ganarnos el derecho para poder llegar hasta la presencia de Dios. Y eso solo lo podemos hacer como hizo Abraham, a través de la fe. La certeza de lo que se espera, ¿verdad? Lo seguro de las cosas que no se ven. Pero así es como se desarrolla la fe, según el libro de Hebreos. Y nosotros estamos aquí tomando las decisiones que Dios quiere tomar en nuestras vidas. No lo hacemos por nuestro propio gusto, lo hacemos por amor a Dios y porque creemos en su bendición. Hay un libro que se llama Malaquías. Mire, busque Mateo, y el libro antes de Mateo, ese es Malaquías. Así llega más rapidito. Busque el primer libro del Nuevo Testamento, y antes de Mateo, ahí va a encontrar Malaquías. Es un libro pequeño. Vamos a buscar el capítulo 4, que es el último de ese libro. Ahí está Mateo, y antes de Mateo, bueno, hay una hoja en blanco antes de Mateo. A ver si se recuerda. ¿Usted sabe qué representa esa hoja en blanco en la Biblia? Los 400 años
Yo sentí que todos iban a contestar así, pero no. Hay una página en blanco, en las Biblias hay una página en blanco, separa el Antiguo Testamento con el Nuevo. Y esa página en blanco tiene un símbolo, o significa 400 años de silencio. Malaquías fue el último de los profetas. Y de ahí hubo 400 años que Dios no habló. Y después de que pasó ese tiempo, vino el Nuevo Testamento y empieza con Mateo. Porque se anunciaba, desde el Antiguo Testamento ya se anunciaba la venida de Jesucristo. Bueno, este es el significado de esa página que está en blanco. Es muy raro la Biblia que no lo tiene. Y en Malaquías capítulo 4, vamos a ir al versículo 5, porque aquí hay una gran promesa. Y dice: he aquí, yo os envío al profeta Elías. Oiga, el profeta Elías ya había fallecido hace mucho tiempo atrás, pero el espíritu de Elías vendría en la siguiente persona. Dice: mandaría al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y se refiere cuando seamos juzgados todos, los vivos y los muertos. Y dice el verso 6: él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En la actualidad, y ya mucho tiempo atrás, pero en la actualidad se ha desarrollado tanto la rebeldía entre los padres y los hijos. Hay una gran rebeldía. Y eso contribuye el medio ambiente en que vivimos, los canales de televisión que informan tantas cosas, en las escuelas que se permiten ya tantas cosas, y les aconseja a los maestros, en lugar de hablarles de las cosas científicas de los libros, les empiezan a dar conferencias de ética y de moral que tal vez ellos no la tienen, y malinforman al alumnado. Y por eso hay una gran rebeldía. Y muchos jóvenes piensan que los padres vivimos muy atrasados, que ignoramos muchas cosas, que hay que divertirse de la vida. Sí, pero el que no sabe usar bien su vida, hay grandes problemas. Entonces, en los hogares, por eso es que Dios tomó a Abraham para formar una familia, y que esa familia fuera de bendición a todas las familias del mundo. Pero lamentablemente no hemos seguido los caminos que Dios quiere, porque ¿cuántos años pasaron sin leer la Biblia? ¿Cuántos años? Tal vez la tuvimos ahí como ¿qué le dijeron? Como una reliquia en la casa, o como, ¿qué se puede decir? Como un amuleto para que las malas vibras no entraran en nuestro hogar. Teníamos la Biblia ahí empolvándola, pero hoy, gracias a Dios, despertó en nosotros el deseo de leerla, y por eso aprendemos tantas cosas que hay. Pero Dios envió a un restaurador de la familia. Eso fue lo que mandó, y eso fue el anuncio que tuvo, a mandar a Elías. Y mandó a Juan el Bautista, que empezó a proclamar que pronto vendría el Salvador. Detrás de mí viene alguien que no soy ni digno, decía Juan, de amarrarle las sandalias. Y él viene a restaurar todo lo que en el mundo puede haber. Nuestros hogares han estado saturados de palabras hirientes. Por eso debemos dar gracias a Dios que ahora conocemos el camino del Señor, porque nuestros hogares eran un dilema, y hoy se han ido restableciendo lentamente, pero vamos seguros. Algunas personas han sido luz en la calle y oscuridad de su casa. Y cuando uno reflexiona y dice: caramba, ¿cómo es como es en México? Hoy sí que la regué, ¿verdad? Y entonces uno debe de entender, ok, pero hay muchas cosas que puedo empezar a enmendar. Así como destruimos mucho, podemos cambiarlos todo, y aún hay tiempo para mejorarlas. ¿Que nos va a costar? Sí, nos va a costar, pero lo podemos hacer. No debemos de manifestar solo la santidad en la calle,
o en la iglesia. La santidad debemos demostrarla ahí en el hogar. Es donde el cambio debe ser más notorio de lo que ahora estamos aprendiendo. Entonces, hay un pasaje de la Biblia ahí mismo en Mateo. Ahora solo pase usted la página, ya estamos en Mateo, pero quiero que vaya en Mateo hasta el capítulo 13. Capítulo 13 de Mateo. Hay un pasaje porque Dios lo demuestra en muchas formas, desde Abraham, que dijo: haré de ti una familia. Y lo curioso de esto es que allá andaba por los 75, 80 años más o menos Abraham, ¿se imagina usted? Y la esposa andaba por ahí también y dijo: ¿cómo vamos a hacer una familia si ni hijos tenemos? Pero de ahí viene que para Dios no hay nada imposible. Y resulta de que a Abraham le dio un hijo legítimo y le dio solo uno. Y ese uno tuvo 12 hijos y los 12 hijos fueron teniendo más y fueron creciendo en los caminos de Dios. Tal vez no todos, pero de ahí se fue heredando hasta llegar al punto donde nos encontramos ahora. Entonces en el capítulo 13, y vamos a ir al versículo 54, donde vamos a ver otra gran familia, porque Dios tiene interés en nuestra familia. Y tenemos que darle la oportunidad de que actúe en nuestra familia. Pero somos nosotros los que tenemos que empezar a dar ejemplo de buena conducta, de santidad, de todo en el hogar para contagiar. Lleva tiempo, pero lo podemos lograr. Dice el capítulo 13, verso 54 de Mateo: y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga. Está hablando de Jesucristo. Y venido a su tierra Jesús, les enseñaba a las personas en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y puede hacer todos estos milagros? Y la pregunta era: ¿no es este el hijo del carpintero? O sea, que provenía de una familia muy sencilla. Dice: ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y Jesús nació en una familia. Como nació usted, como nací yo, tuvimos una familia. Pero quizás nuestra familia no tuvo la oportunidad de conocer la profundidad de la Biblia como ahora la estamos conociendo. Pero como llamó a Abraham para dar bendición, Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros para hacer bendición en las demás personas, empezando por nuestra familia. Qué difícil es hablarle a un pariente de Cristo. ¿No le ha pasado a usted eso? Cuando usted va, y es más fácil convencer al vecino o cualquier otra persona, pero un pariente, bueno, pues ahí es donde se pone a prueba nuestra fe. Y no lo vamos a convencer con nuestras palabras, sino con nuestra conducta. Y nos quedarán viendo y pensarán, sin que digamos nada, nos va a poner a pensar: uy, pues ya mi fulano ya no habla como antes. Y mi prima fulana, ¿cómo ha cambiado? Antes decía unas cosas, qué barbaridad. Hoy día ni las menciona. Y les va entrando la curiosidad y les va entrando, porque no necesita usted decirle: míreme cómo he cambiado. La van a ver igual. El corte de pelo, tal vez eso cambia un poco, ¿verdad? Pero la barba, no, eso no tiene nada que ver. Es la conducta. Y cuando se dan cuenta que uno es más amable, más respetuoso, escucha, porque antes no escuchábamos, solo queríamos hablar nosotros. Hoy tenemos que aprender a escuchar y nos quedamos callados hasta que nos dicen qué me aconseja. Porque muchas veces, no sé si usted experimentó que cuando empezaban a hablarle, usted empezaba a hablar y empezaba a dar el consejo antes de enterarse de todo el problema. Pero Dios quiere que usted sea bendición y la vida tiene que venir cambiando. Dios hizo que Abraham formara una familia. Jesús nació en una familia. Y lo más grande de esto es que vivió 30 años con sus padres. A los 30 años Jesús se retiró de la familia para empezar el ministerio para lo cual Dios le había mandado. El otro día estábamos hablando, ¿usted recuerda? De que la mayoría de edad
En aquella época era a partir de los 30 años. Cuando llegamos a los 30 años ya hay una madurez en muchos aspectos de la vida. Todavía nos falta mucho para aprender a esa edad, pero la mayoría de cosas ya las aprendimos. A veces porque vemos en otros los errores. No necesariamente nos tiene que suceder a nosotros. Podemos observar lo que le está pasando a fulano por la actitud que está tomando, y uno puede decir, caramba, entonces tengo que tener cuidado. No hace falta que la experiencia la obtengamos por todo lo que nos pasa, que regularmente así puede ser. Pero lo que aprendemos de los demás, eso nos sirve incluso para aconsejar un día, pero ante todo tomarlo como ejemplo para nuestra propia salud espiritual. Y durante esos 30 días que Jesús vivió, hizo cosas maravillosas, pero a esa edad se independizó y empezó su ministerio, porque ya era una persona adulta. Y entonces ya pudo empezar a hablar y a aconsejar y a bendecir y a hacer milagros, porque la gente ya le podía poner atención y respetar lo que él estaba diciendo. Y les hablaba de tal manera que igual puede hablar usted un día si continúa leyendo la Biblia y aprendiendo. El otro día yo le aconsejaba, bueno, he aconsejado mucho que lea toda la Biblia, pero agarre un día, si diga usted, un versículo diario del libro de Proverbios. Voy a leer Proverbios. Dicen que lo escribió el hombre más sabio que ha habido, y no ha habido otro después de él igual. Era Salomón. Y usted empieza a estudiar el libro. No estudiarlo, léalo. Primer versículo, el segundo, al otro día el tercero, al otro día el cuarto, aunque se pase un año. Pero la sabiduría que va a adquirir es dada por Dios. Dios le dio la sabiduría a Salomón. Salomón venía también de una familia como todo ser humano. Fue hijo de David, considerado el mejor rey del pueblo de Dios. Y lo fantástico de Salomón es que tenía como 20 años cuando lo heredó el trono. Era un chamaco. Lo nombraron rey. ¿Y ahora qué hago?, diría él. Tengo que dirigir ejércitos, tengo que defender a mi pueblo. ¿Qué hago? ¿Y sabe qué hizo? Oró a Dios. Por el ejemplo que David le había dado, él creía también en Dios. Y como hijo, Salomón, de un creyente, entonces habló con Dios. Y lo único que le pidió fue sabiduría. Casi nada, ¿verdad? Señor, dame sabiduría. Y le aclaró, para que pueda aconsejar y gobernar este pueblo, el cual vas puesto bajo mi responsabilidad. Quería ser un buen gobernante para honrar a Dios, y Dios le habló y le dijo, ¿solo eso quieres? Sí, solo sabiduría, no quiero más. Agradó al corazón de Jehová y le dijo, no solo te voy a dar sabiduría, también te voy a dar riquezas. Y lo hizo un hombre sabio. Lea el libro de Proverbios y verá cuántas cosas va a aprender ahí. Y cuando Jesús vino aquí, se quedaban admirados, porque la pregunta era, ¿cómo es que en el versículo 55, ¿cómo dice, no es este el hijo del carpintero, hijo de María y de sus hermanos y de sus hermanas? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Pues fácilmente, la respuesta es fácil. Todo se lo había provisto Dios. Por eso cuando seguimos el ejemplo de Jesús, Jesús va a un momento en que le dice a sus discípulos, ¿saben qué? Estamos cansados del camino. Siéntense aquí, oren un poco. Y él se iba a solas a seguir pidiendo instrucciones. Iba a orar, se arrodillaba o se sentaba, pero estaba a solas para hablar con Dios. Y lo hacía todos los días, en todo lugar, en todo momento, en la madrugada, en la medianoche, en la noche, en la tarde, a todas horas oraba a Jesús, pidiendo siempre la sabiduría de Dios para lo que tenía que seguir aconteciendo e enseñando a todos los demás. Pero nació en una familia, como nació usted y como nací yo, y como usted ahora tiene su familia y también yo tengo la mía, y doy gracias a Dios por todo lo que he aprendido a través de la Biblia, para poder compartirlo, no solo con ustedes, sino que en mi propio hogar.
Hay una historia que me llama mucho la atención de un hombre que nació como todo ser humano en una familia. Quiero que vaya al libro de los Hechos. Está después de Marcos, después de Lucas, después sigue Juan y llega al libro de los Hechos y va al capítulo 16. El otro día le platicábamos en uno de los servicios cuando Pablo se separa del otro compañero de Bernabé y le dice a Silas, otro cristiano: oye, ¿te gustaría ir conmigo de viaje? Vamos a ir a evangelizar, vamos a fundar iglesias, vamos a ser pastores en otro lugar, vamos a predicar la palabra, porque Jesús dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y como obedientes se fueron, hicieron un viaje, y entonces va Pablo acompañado de Silas y llegan a un lugar que se llama Filipos. Y ahí en Filipos, se supone que los que viven ahí le llaman filipenses. Esa historia aquí está en el libro de los Hechos, en el capítulo 16. Llegan a Filipos y empiezan a predicar el evangelio, y entran a un lugar y hablan aquí, entran a otro lugar, van a una de esas iglesias pequeñas llamadas sinagogas y están hablando ahí, y el resultado es que un grupo de que no creían los toman, les pegan. Porque había una mujer que iba ahí cerca, una mujer que le decía: este es el Hijo de Dios, este proclama el evangelio, y era una cosa tras otra, era una profetisa que los perseguía, hasta que vino Pablo y le dijo: ya, silencio, ya, muchos días tras de nosotros y haciéndonos propaganda. No necesito propaganda, ya, espíritu sal de ella. Y ya no pudo ella anunciar más que ellos eran siervos de Dios, y ya, cálmate, ya, le sacó el espíritu de profetiza, y entonces se le acabó el negocio para otros que vivían de lo que ella lograba hacer. Se enojaron, capturan a Pablo, capturan a Silas y les pegan con un látigo. Luego llaman a las autoridades y los encarcelan, y ahí están metidos en la cárcel Pablo y Silas, en el cepo. ¿Sabe usted cuál es el cepo? Levantaban una madera que ponían en el cuello, las manos así, le bajaban la madera que tenía unos agujeros, y en lugar de estarse quejándose por el mal tiempo, va a la cárcel de aquí, usted va a una cárcel y dice: bueno, espero que nunca entre por algún problema. Pero si usted va de visita y todo, se da cuenta de lo bonito que son las cárceles. Parecen hospitales, bien higienizados, bien cuidados. Pero en ese lugar eran unos calabozos horribles, con cucarachas, con ratas y con todo lo que había en aquella época, una humedad tremenda. Y ahí estaba Pablo y Silas cantándole a Dios, todos golpeados por la golpiza que les había dado el pueblo ahí en Filipos, y se ponen a cantar y a orar. Y el carcelero, el encargado, estaba a lo lejos oyendo cómo cantaban y cómo oraban, y todos los demás presos, me imagino que poniendo atención. Y en una de esas oraciones fue tan grande la oración de Pablo que Dios hizo que temblara la tierra, y hubo entonces un gran terremoto. Y con ese terremoto se abren las puertas, se caen las cadenas que estaban puestas en las paredes, se cayeron y todo. Y el carcelero, cuando vio todo aquel ruido que hace un terremoto, si usted nunca ha tenido la oportunidad de estar en un terremoto, pues no se puede imaginar el ruido que se oye. Bueno, yo tampoco he estado en un terremoto, pero he visto películas. Y entonces ahí me doy cuenta de aquel ruido. Dicen que suena como que fue una locomotora y cosas que se quedan, los que han estado en esos lugares. Y el resultado es que Pablo y Silas quedan libres. Y el carcelero, cuando vio que todo se había caído y todo, se imaginó que los presos se habían ido, y entonces buscó una espada para quitarse la vida, porque el carcelero pagaba con su vida si alguien se fugaba. Y Pablo, cuando lo ve, dice la Biblia, le grita: ¡Ey! ¿Qué haces? No te mates, no hagas eso. Aquí estamos todos, nadie se ha ido. Y se quedó asombrado de que aquellos que cantaban a Dios y oraban a Dios
aún estaban ahí. No se habían ido, no se habían quejado, no se habían escapado. Y entonces llega y va a hablar con ellos. Y lea usted entonces en el capítulo 16, en el versículo 30. En el 16 y 30 del libro de los Hechos, dice que el carcelero, y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ese pasajito tan pequeño, que vamos a seguir leyendo, pero ese pasajito nos demuestra que el testimonio, oírlos cantar, oírlos hablar, oírlos orar, convenció a aquel hombre que estaba como policía ahí cuidando a los presos. Y entonces se acercó y vio cuando no huyeron, se acercó y les dijo, y sacándolos así les dijo: y que señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mira dónde llega la bendición. Cree tú y serás salvo tú y tu casa. ¿Y cómo va a hacer eso? ¿Inmediatamente? No. Cuando vea la conducta del mismo carcelero en su hogar, será bendición en su casa. Unos cambiarán inmediatamente, otros les llevará un proceso, pero la bendición está en el testimonio que la persona hace en su casa. Por eso ellos le dijeron en el 31: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor, o sea, lo evangelizaron. Le contaron la historia de Jesucristo, de cómo vivió, cómo compartió y cómo falleció y cómo resucitó. Y entonces dice que a él y a todos los que estaban en su casa, quiere decir que los sacó de la cárcel, le dice, y los llevó a su casa. Y estando en su casa, no dice cuántos hijos, ¿verdad? Tenía cuántos parientes, pero todos los que estaban ahí les hablaron, le dieron testimonio de lo que Cristo había hecho en la vida de todo un pueblo, y incluso en la vida de Pablo y de Silas. Y entonces en ese momento, en el verso 33 dice: y el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Recuérdese usted de que antes de que lo llevaran a la cárcel, le habían golpeado fuertemente a Pablo. Y así ambos entraron heridos a la prisión. Entonces dice, le limpió las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Me imagino que debe haber habido un río por ahí cerca, y ahí se bautizaron, porque en el verso 34 dice: y llevándolos a su casa. O sea que ya los había sacado para el bautismo y vuelven a regresar a la casa. Y dice: llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Ese pequeño pasaje me demuestra entonces que Dios nos ha sido llamados a todos nosotros. Como le dijo a Abraham: serás bendición para todas las familias. Y cada uno de nosotros, posiblemente se recuerda cuando usted barría la afuera de su casa y le ponía la basura al vecino ahí. Y el vecino enojado, porque ¿verdad? Y venía, él sacaba la escoba y empezaba a pagarle a usted con la misma moneda. O sea, no nos hemos llevado a veces con los vecinos. Estoy bromeando en ese aspecto, ¿verdad? Pero a veces nos llevamos con los vecinos y todo porque lo tomamos a mal todo, lo vemos todo mal. Pero cuando ahora estamos en Cristo, una mirada, una palabra, un buenos días, un buenas tardes o un hola puede llegar al inicio de una amistad. Y a lo mejor un día ese vecino lo está acompañando aquí a usted, donde usted ahora se encuentra sentado. Porque Dios nos llamó para hacer bendición. Alguien decía por ahí que a la fuerza ni la comida es buena, dice. Como hay un dicho en México, me acuerdo, que dice: a la fuerza ni los zapatos entran, así es la cosa.